ignoran, se desechan, lo apartan al Señor. Entonces ahí la Biblia es muy clara en ese contexto y en todos los demás que vienen relacionados. ¿Qué es lo que enseña? La Biblia es muy importante en decir, hermanos, que no se hereda y queda bien dicho, ¿vale? Para dar una buena interpretación al contexto, que lo que está enseñando el versículo bíblico es de los que me aborrecen. Entonces, es matemático de que si por regla general ahí habla para poder entender de una influencia. La influencia es de que por regla general el 90%, David, si un decir, ¿no? Si yo cometo una clase de cosas, soy alcohólico, si yo soy un algo, pues y constantemente soy en mi casa así, pues hay una influencia bastante grande que esa enseñanza la van a seguir mis hijos. Es la influencia que se pueda seguir. Entonces, si yo tengo una consecuencia por ser alcohólico, pues si estoy dando una influencia a mis hijos, ellos seguirán mi influencia y tendrán esa consecuencia si lo hacen. Porque es muy importante que el versículo de los que me aborrecen. No dice que el padre lo aborreció y que todos tuvieron la consecuencia y cargaron el pecado del padre. La Biblia no enseña eso. La Biblia habla de los que me aborrecen, pero luego dice el texto, y hago misericordia a los que me aman. Entonces la Biblia es muy clara en ese sentido, ¿vale? Porque ellos toman estos textos mal interpretados. Hemos dicho que primeramente este texto va dirigido a la idolatría para advertir a Israel. Segundamente, que aquí habla de la persona concreta de los que le aborrecen, ¿vale? La consecuencia de la justicia y de la ira de Dios sobre el que le aborrece, ¿vale? Por regla general, dice la Biblia en un texto que enseña al niño desde pequeño las escrituras y cuando fuese mayor no se apartará de ellas. Luego, entonces, la enseñanza prematura o la influencia de aquella casa supuestamente es la que siguen, ¿vale? Yo conozco casas, David, que ese mayor pecado que se comete en esas casas inconversas son influencias para que todos sus hijos, todo su contorno de alrededor de aquellas personas siguen ese patrón. No es que se herede, es que es un patrón de enseñanza. Pero ¿qué no quiere decir eso? Es realidad la vida. La Biblia nos enseña algo muy real. Mira, si vamos a la palabra, por ejemplo, iniquidad o maldad, ¿vale? Está hablando de personas que viven en ámbitos malos. No habla de una acción, habla de una condición de vida, ¿vale? La palabra hebrea abadón es traducida como iniquidad, o sea, significa malos hábitos, o sea, condición. Para esos que viven una condición desordenada, alejados de la verdad de Dios, viviendo en contra de la palabra, y esos que viven en su forma de pecado, a esos es lo que la justicia de Dios le alcanza. Pero no, aquí el versículo bíblico en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, no está hablando de que el Padre visite la maldad hasta la cuarta generación. Que va, eso es una mala interpretación dentro del contexto de lo que ellos enseñan y donde basan el epicentro de su doctrina. Pero un argumento literal, vamos ahora a poder ver la realidad de lo que enseñan. Ellos enseñan que a pesar de que ha venido Cristo, se necesita, por así decirlo, un plan, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Un rito establecido de una clase de oración, porque había un libro de Guillermo Maldonado que hacía una oración que especificó, no me acuerdo del nombre del libro, que se había que hacer esa oración para poder así desatarse de esa ligadura ancestral de la maldición generacional. O sea, más que una oración cristiana parece un rito, ¿sabes? O un conjuro del Señor de los Anillos. Entonces, lo que vamos a intentar hablar, ¿vale? De lo que la Biblia nos enseña algo muy importante, de un versículo bíblico que lo deja muy, muy claro. En estos textos bíblicos hablan de una mala interpretación donde se centran en el epicentro de su doctrina, ¿vale? Pero quiero hablar de un versículo bíblico que es literal y lo enseña. Por ejemplo, dice Ezequiel 18:20, ¿vale? Vamos a ir desmontando este epicentro y esta mala doctrina ocultista. Dice Ezequiel 18:20 literalmente, el alma que pecara, esa morirá. Atención, el hijo no llevará el pecado del padre, Ezequiel 18:20, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Aquí la Biblia nos habla que cada consecuencia de su delito le alcanza a él propio. Aquí no nos habla literalmente
que se hereda o que las consecuencias de tu delito, de tu pecado, se transmite a la generación que desciende de ti, ¿vale? Literalmente. Aquí no hay una dificultad de interpretación, David, porque hay interpretaciones que necesitas aplicar un poquito de alguna especificación alegórica, alguna metáfora, algún símil. Estamos hablando de un texto literalmente, con una facilidad de interpretación genial. El alma que pecara, la vida que pecara, esa morirá. Y ahora dice, literalmente, para quitar conjeturas, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, o sea, el bien de cada uno le beneficia para bien, y la impiedad también le alcanza para mal. Literalmente. Esta doctrina desviada propone que los demonios pueden transmitirse por herencia genealógica como consecuencia de una maldición echada sobre nuestra familia. Según Peter Warnes, existen las maldiciones generacionales. Y esta idea se basa en el pasaje que dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero eso es torcer las escrituras para su propia perdición. Si ya lo dice en los profetas Ezequiel y Jeremías, ya en el Antiguo Testamento, oísteis que fue dicho, comió el padre las uvas y le salieron los hijos en la dentera o viceversa. Pero yo os digo, ya no sufrirá el padre por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre, sino que cada uno pagará por su pecado. La interpretación natural de estos textos, en los originales, que no quiero entrar en ello, es que los valores morales se transmiten en el seno de la familia. Porque en aquellos entonces era muy sencillo que 2, 3 generaciones de una misma familia vivieran en una misma tienda. Y es por esto que los conceptos, a través de lo que aprendían en el ambiente, fueran después los principios que los hijos o los nietos siguieran. Porque lo que vemos, aprendemos. Es que mi quinto abuelo era pirata, entonces esa maldición de mi quinto abuelo, sabemos que tenemos 4, 2 por mamá y 2 por papá, pues el quinto abuelo era pirata y en base a eso hay una maldición generacional y voy a orar por ti para que se rompa esa maldición generacional. Pero hombre de Dios, ¿no tiene suficiente ese jovencito de 17 o de 18 años o esa jovencita que está luchando contra el mundo, contra Satanás y contra su carne, que encima tienes que echarle encima sobre los hombros la responsabilidad de su quinto abuelo que era pirata y tiene que lidiar con ello? Déjanos en paz, hombre. Cada alma, dice la Biblia, que es responsable de lo que comete. ¿Por qué? Pues porque es así. Y termino ya con esto, ya estoy en la recta final. Estos hombres enseñan que también tenemos una supuesta vulnerabilidad por la ubicación geográfica, porque enseñan que hay demonios en los lugares celestiales que ejercen un poder territorial y que antes de que tú prediques o evangelices hay que atar a esos demonios, hay que atarles, hay que reprenderles, hay que encadenarles, hay que inmovilizarles. ¿Cómo? Haciendo marchas por Jesús, echando aceite en la iglesia, echando aceite en la ciudad. Hay algunos de estos personajes que contratan helicópteros y echan aceite desde los helicópteros para reprender las ataduras. Se suben a los lugares altos para reprender a los principados y potestades, para inmovilizarles. Atan y desatan. Y aquí hago una pregunta. La Biblia dice de atar y de desatar. ¿Qué significa? ¿Que el mismo que ata después le desata? ¿O atas a Satanás el sábado y el domingo le has atado tan flojito que ya está suelto otra vez? ¿Y qué significa cuando tú le desatas? Porque si la Biblia habla de atar y desatar, tú le atas, le inmovilizas. Cuando dices de desatar, ¿qué significa? ¿Que le vuelves a soltar tú mismo? Son doctrinas, hermanos, que no tienen ni pies ni cabeza. Hay 2 pasajes en el libro de Mateo que habla sobre atar y desatar, podéis mirarlo. Una es sobre la disciplina eclesiástica, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio, y lo que vosotros atéis será atado en el cielo, y lo que vosotros desatéis será desatado en el cielo, y está hablando de la disciplina eclesiástica. Y en lo otro está hablando a Pedro, que le está diciendo: a ti te doy las llaves del reino de los cielos para que ates y desates. Y se está hablando del poder de la palabra
que usado en la predicación podía desatar las almas para que se convirtieran y fueran convertidas, o si lo rechazaban podía atarlos. Por eso dicen las Escrituras que Pedro fue el primero que predicó a los judíos y el primero que predicó a los gentiles en Cornelio. Yo te daré las llaves de los cielos y lo que tú ates en la tierra. Eso es la predicación del Evangelio en ese pasaje y la disciplina eclesiástica en el otro. Pero estas personas tuercen el significado y dan una serie de interpretaciones que la Biblia no dice. La única pasaje donde puede decirse que se puede basar esta falsa doctrina es en Daniel 10, donde dice las Escrituras que después de 3 semanas de ayuno y oración, el ángel se le aparece a Daniel y le comunica que su oración fue oída desde el primer día, pero que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y de ahí se hablan de los espíritus territoriales. No me quiero liar, porque es para tirarte largo y tendido, pero hay un principio bíblico muy importante y que no podemos, y es que no podemos decir lo que la Biblia no dice. Está la exégesis, que es sacar lo que está en la Biblia, y la eisegesis, que es meter lo que la Biblia no dice. Y no dice el pasaje de Daniel 10 que este príncipe del reino de Persia fuera un espíritu territorial. Tampoco dice que Daniel supiera nada de lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual hasta que fue informado por el ángel 21 días después, cuando ya todo había terminado. O sea, Daniel, si esto que dicen es cierto, no ni sabía nada ni movió un dedo al respecto. Ni ató ni reprendió. Y tercero, no dice que Daniel hiciera nada para guerrear contra espíritus espirituales. Con lo cual, no podemos decir lo que la Biblia no dice. Por eso, en 1 Corintios capítulo 4, dice Pablo, para que aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. Y otra versión dice, no propasarse de lo que está escrito. Y estas personas se propasan.